Hola, hola, les doy la bienvenida a este es su canal. Yo soy Ángeles y hoy estaremos aprendiendo a tejer puntos altos a crochet. Vamos a estar conociendo también su símbolo y su abreviatura. Los materiales que voy a estar utilizando son esta lana, marcadores de punto y mi aguja crochet. La lana mide 3 milímetros de grosor y el gancho que voy a estar utilizando es de 3.5 milímetros. Comenzamos colocando los materiales. Siempre lo que es el hilo o la lana lo vamos a colocar en la parte izquierda de donde estemos tejiendo, al mismo lado de donde nos colocamos la hebra en la mano. Vamos a comenzar tomando nuestra hebra sobre los dedos para hacer el nudo de inicio. Lo hacemos de esta forma. Acá ya tenemos formado un círculo. Esta hebra larga la vamos a pasar para acá y con la ayuda del gancho o con los dedos la traemos y vamos a tener acá ya nuestro nudo de inicio. Con esta hebra, la del inicio, vamos a apretar el nudito y con esta le vamos a ir dando la tensión a los puntos. Paso esta hebra hacia acá donde tengo el gancho, me coloco la hebra en mi mano y me va a quedar de esta forma. Voy a sostener acá, coloco el gancho de esta forma, bajo un poco, luego subo y dejo la primera cadenita. Esta hebra que tomamos acá la vamos a pasar por la parte donde ya tenemos colocado el gancho. Ahí tenemos ya la primera cadenita, nos vamos a hacer la segunda. Y así vamos a ir tejiendo las cadenitas base para comenzar a tejer los puntos altos. Vamos a contar las cadenitas, a ver cuántas tenemos, para así vamos a empezar ya tejiendo puntos altos. Como ya tenemos un video de cómo hacer cadenitas, yo ya no les voy explicando, lo que les voy a explicar es cómo hacer los puntos altos. Ya tenemos una base acá de cadenitas, voy a contarlas. Ya que tengo acá mis cadenitas, tengo 20, voy a tejer 2 cadenitas más. Voy a colocar mi dedo en esta última cadenita, voy a tejer 1, 2. Yo quiero tener una base de 20 puntos altos, entonces por eso voy a tejer acá 2 cadenitas, voy a tomar hebra, acá vamos a retroceder 3 cadenitas, las 2 más que tejimos, que es 1, 2 y esta es la cadenita número 3 y voy a tomar hebra, tomo hebra acá y me traigo el gancho hacia la cadenita número 4, que es esta, 1, 2, 3, 4. Acá voy a insertar el gancho tomando solo una hebra de la cadenita. Podemos ver de esta forma, se nos forman 3 hebras en el gancho. Ya que he colocado el gancho en la hebra de la cadenita, solo tomando la hebra de afuera del punto. Tomo hebra acá de nuevo y voy a pasar con esta hebra por la cadenita, por la hebra de la cadenita. La traigo acá, levanto, le doy altura al punto y vemos que tengo 3 hebras en el gancho. Voy a tomar hebra de nuevo, voy a pasar por las primeras 2, solo por estas. Esta la dejo libre. Cuando saco de acá la hebra que he pasado por las 2 primeras, doy altura, tomo hebra otra vez y hoy sí voy a pasar por las 2 hebras que tengo en el gancho. Acá yo ya tejí un punto alto y las cadenitas ya me cuentan como mi primer punto alto. Entonces tenemos en total 3 puntos altos. Vamos a contar 1, 2, 3 cadenitas. En la cadenita número 3 yo voy a colocar este marcador, porque ese es mi primer punto alto. Tenemos acá ya 2 puntos altos. Voy a tomar hebra de nuevo, me voy a la siguiente cadenita, paso por el espacio donde pasé con la primera, que es tomando solo una hebra de la cadenita, sostengo acá, tomo hebra acá, voy a pasar solo por esta hebra de la cadenita. Ahí saco mi gancho, doy altura, me quedan 3 en el gancho, tomo hebra, voy a pasar por las primeras 2 dejando esta libre. Paso por esas 2, me quedan 2 hebras en el gancho, tomo hebra y voy a pasar por las últimas 2. Acá ya llevo 3 puntos altos. Doy altura acá, tomo hebra, voy a pasar por este espacio de la cadenita tomando solo la hebra de afuera de la cadenita.
tomo hebra y ahí mismo me regreso con esa hebra, paso por el espacio donde tengo el gancho, doy altura acá, me quedan 3 hebras en el gancho, tomo hebra, voy a pasar solo por 2, levanto acá, tomo hebra y paso por las últimas 2. Acá siempre vamos a ir levantando un poco a esta hebra, que no nos quede muy apretado. Tomo hebra acá, me voy al siguiente punto cadenita, lo tomo de la misma forma que he tomado los anteriores, regreso, tomo hebra, regreso por el mismo espacio, levanto, no tanto a llegar hasta la misma altura de este, sino que levanto un poquito, tomo hebra, paso por las primeras 2, levanto, tomo hebra y paso por las últimas 2. Podemos ir viendo acá ya los puntos altos. Tomamos hebra, nos vamos al siguiente punto que está acá. Traemos hebra, la pasamos por ese mismo espacio, levantamos, tomamos hebra, pasamos por 2, levantamos acá, tomamos hebra y pasamos por las últimas 2. Y acá levantamos también, porque si no levantamos nos va a quedar apretadito y nos va a costar mucho tejer el punto. Y no solo eso, que nos van a quedar desiguales los puntos. Este nos va a quedar más pequeñito. Les voy a mostrar. Al dejarlo acá muy apretadito, tomo hebra, me voy a la siguiente cadenita, tomo hebra, regreso, doy altura, tomo hebra, paso por 2, doy altura acá, tomo hebra y paso por las últimas 2. Ahí podemos notar la diferencia de la cadenita, que esta nos ha quedado más pequeña que las otras. Entonces, por eso la importancia de irle dando la altura acá para que nos queden del mismo tamaño todos los puntos. Tomo hebra, me voy, repito de nuevo, pero ya con la altura necesaria para el punto alto. Levanto acá, tomo hebra, me voy a la siguiente cadenita, tomo hebra y regreso ahí mismo. Tengo 3 hebras en mi gancho, tomo hebra, paso por 2, levanto, tomo hebra y paso por las últimas 2. Tomamos hebra, nos vamos a la siguiente cadenita, traemos la hebra de regreso, tomamos hebra acá, nos quedan 3, vamos a pasar solo por 2, tomamos hebra, levantamos, tomamos hebra y pasamos por las 2. Levantamos acá, nomás salimos de acá con la hebra, levantamos un poquito, para que el punto nos va a quedar de ese tamaño. Tomamos hebra, pasamos por esta hebra de acá del punto cadenita, regresamos ahí mismo con la hebra, tenemos 3, tomamos hebra, pasamos por 2, levantamos, tomamos hebra y pasamos por las últimas 2. Tomamos hebra acá, nos vamos a la siguiente cadenita tomando solo la hebra de afuera de la cadenita, insertamos el gancho, tomamos hebra y esta hebra la pasamos por el espacio de la cadenita donde tenemos colocado el gancho. Acá damos altura, tomamos hebra, pasamos por 2, damos altura, tomamos hebra y pasamos por las últimas 2. Levantamos acá, tomamos hebra, nos vamos a la siguiente cadenita tomándola de la misma forma que hemos tomado las anteriores. Tomamos hebra acá, la traemos, la pasamos por ese espacio, se nos forman 3, tomamos hebra, vamos a pasar por 2, nos quedan 2 en el gancho, tomamos hebra y pasamos por las últimas 2. Tomamos hebra acá, pero antes levantamos, tomamos hebra, nos vamos a este siguiente punto de acá, tomamos hebra y ahí mismo regresamos, levantamos acá, al nomás sacar la hebra, levantamos, tomamos hebra, pasamos por 2, tomamos hebra y pasamos por las últimas 2. Acá nos queda una de nuevo, damos altura, tomamos hebra, ahí nos quedan 2, ya con esta hebra que tomamos, pasamos por el espacio de la cadenita tomándolo igual como los anteriores, regresamos, tomamos hebra acá, regresamos, levantamos acá, tomamos hebra, pasamos por 2, vemos que nos han quedado 3, vamos a pasar solo por 2, se nos forman 2 de nuevo y pasamos por, tomamos hebra y pasamos por esas últimas 2. Levantamos acá, tomamos hebra, acá se nos forman 2 hebras. Pasando por acá, por la cadenita, se nos forman 3. Tomamos hebras, regresamos ahí mismo por la cadenita. Al salir acá, levantamos, nos quedan 3 hebras en el gancho. Tomamos hebra acá y vamos a pasar por las primeras 2, dejando una libre. Esta vamos a dejarla libre. Cuando vemos pasando acá, tenemos solo una en el gancho. Luego sacamos la hebra, levantamos y se nos forman de nuevo 2. Tomamos hebra, pasamos por las 2. Tomamos hebra acá, nos vamos al siguiente punto. Tomamos hebra, regresamos, damos altura. Tomamos hebra, vamos a pasar por 2, dejando una libre. Hasta acá solo nos va a quedar esta.
Luego sacamos esta hebra, la levantamos y se nos forman dos. Tomamos hebra y vamos a pasar por las dos. Tomamos hebra acá, nos vamos al siguiente punto, regresamos, tomamos hebra y regresamos, levantamos, tenemos 3 hebras en el gancho, tomamos hebra, vamos a pasar solo por 2, sacamos la hebra de las 2 hebras que vamos a tomar, levantamos y vamos a tomar hebra de nuevo, vemos que nos han quedado 2 y pasamos por las 2. Tomamos hebra, nos vamos al siguiente punto, insertamos ahí el gancho, tomamos hebra, regresamos con la hebra, levantamos, nos quedan 3, tomamos hebra, pasamos por 2 y hoy nos quedan 2, tomamos hebra y pasamos por esas 2. Levantamos acá, tomamos hebra, nos vamos al siguiente punto, traemos hebra acá y pasamos por el mismo espacio, levantamos acá, nos quedan 3 hebras, se nos forman 3 hebras, tomamos hebra, pasamos por 2, levantamos, se nos quedaron 2 hebras en el gancho, tomamos hebra y pasamos por esas 2. Llegamos al último punto, tomamos hebra, insertamos acá también el gancho, tomamos hebra, pasamos por ese mismo espacio, levantamos, se nos forman 3 hebras en el gancho, tomamos hebra, vamos a pasar por 2, quedándonos solo una, luego sacamos la hebra y se nos forman 2, tomamos hebra y pasamos por las 2. Hasta acá hemos tejido ya los puntos altos. Para continuar una base de 20 puntos altos, tejimos acá 20 cadenitas base. Luego, después de las 20, tejí 2 cadenitas más. Esas 2 cadenitas ya me sustituyeron a mi primer punto alto. Pero cuando yo iba a tejer el segundo punto alto, porque el primero ya eran las cadenitas, yo retrocedí una cadenita más. Las 2 que tejí después de los 20 y una más donde había colocado mis dedos. Entonces, para tener una base de puntos exactos debemos de tejer así, porque si nosotros no tejemos así, retrocediendo una cadenita base, entonces se nos va a aumentar un punto. Si yo acá hubiera tejido el punto alto, el segundo cabal en la cadenita número 20, entonces este ya me hubiera contado como 1 y este de acá como el segundo. Pero acá dejamos la cadenita número 20 sin tejer y comenzamos en la cadenita número 19 contando del nudo de inicio hacia acá. Así es como vamos a ir tejiendo los puntos altos que nos queden exactos la base que queremos. Suponiendo que nosotros necesitamos una base de 40 puntos altos, vamos a tejer 40 cadenitas más 2 cadenitas más. Esas 2 cadenitas ya me van a contar como mi primer punto alto. Entonces, para tener cabales los puntos que yo necesito, voy a retroceder una más, las 2 que he tejido y una más de las cadenitas base. Vamos a continuar con la siguiente vuelta. Así es como se nos ven los puntos por el lado de enfrente y así es como se nos ven por la parte de atrás del tejido, o sea, el revés y el derecho. Podemos ver acá, nos han quedado bien parejitos por la tensión de cómo los hemos ido tejiendo. Y vamos a comenzar ya con la segunda vuelta. Para tejer esta segunda vuelta, yo voy a tejer 2 cadenitas, que estas 2 cadenitas a mí ya me cuentan como punto. A estas le llamamos cadenitas de subida o cadenitas al aire. Ya me cuentan como mi primer punto. Este es el último que yo he tejido, entonces estas 2 cadenitas que vemos acá se alinean con este punto de acá. Podemos ver acá, este ya es mi primer punto. Entonces yo voy a girar acá, voy a tomar hebra y como este ya es mi primer punto, yo no voy a tejer ahí. Yo voy a tejer en el siguiente, que es este. Vamos a tomar el punto completo, ya no vamos a hacer como cuando íbamos acá en las cadenitas, que tomábamos solo una hebra de afuera del punto. Hoy vamos a tomar las 2. Tomamos hebra acá, se nos forman 2 hebras, podemos ver. Nos vamos a este espacio, al segundo que encontremos, porque este es el primero. Este es el primer espacio. Este no lo vamos a tejer porque ya tejimos las cadenitas. Nos vamos a este de acá, al segundo. Vamos a insertar en este espacio el gancho, tomando así el punto, con 2 hebras. Traemos hebra de nuevo. Vamos a pasar por ese espacio y vamos a levantar acá. Vamos a altura. Nos quedan 3 hebras en nuestro gancho. Tomamos hebra y vamos a pasar por las primeras 2.
Levantamos, tomamos hebra y pasamos por estas últimas 2 cadenitas. Nos queda una de nuevo en el gancho. Acá yo ya tengo 2 puntos altos porque estas primeras cadenitas les dije que a mí ya me contaban como mi primer punto alto. Voy a colocarle un marcador a esta segunda cadenita, contando 1, 2. A esta segunda yo le voy a colocar un marcador. Allá colocamos el marcador en la tercera cadenita, porque lo que teníamos acá al inicio era una cadenita, pero acá tenemos el punto alto ya. Entonces vamos a subir solo con 2, y al igual que allá que subimos con 2, pero cuando colocamos el marcador lo colocamos en la tercera cadenita. Igual acá, si estas de acá fueran cadenitas, acá tenemos las mismas 3. Podemos contar acá estas 2 hebras que vemos acá, que son del punto alto de la vuelta anterior, y esta es la cadenita y esta es otra cadenita. Entonces el punto nos va a quedar del mismo tamaño. Si ya agregamos una cadenita más para colocar el marcador en la tercera cadenita, nos va a crecer más. Entonces acá, cuando vamos a estar iniciando, de acá en adelante vamos a estar colocando el marcador en la segunda cadenita, siempre que iniciemos vuelta. Tomamos hebra acá, nos vamos al siguiente punto, que es este. Podemos ver acá nuestro punto, lo tomamos completo. Cuando estábamos tejiendo los puntos altos en las cadenitas, acá nos quedaban 3. Hoy acá nos quedan 4 porque estamos tomando el punto completo. Tomamos hebra, pasamos por el espacio donde insertamos el gancho, levantamos, nos quedan 3, tomamos hebra, vamos a pasar por 2, nos queda 1, levantamos acá y se nos forman 2. Tomamos hebra y vamos a pasar por esas 2. Acá tenemos una hebra ya, levantamos, le damos la altura al punto, tomamos hebra, nos vamos a ir al siguiente punto alto, que es este. Este ya lo tenemos tejido, podemos ver acá que ya se nos formaron 3, incluidas las cadenitas. Nos vamos a este espacio de acá, podemos ir notando acá, estos espacios que vamos viendo son los puntos altos de la vuelta anterior. Entonces allí es donde vamos a ir insertando el gancho, tomando 2 hebras del punto, así. Vamos a ir tomando 2. Tomamos hebra acá, nos vamos a ir a este espacio de acá y vamos a tomar 2 hebras del punto, tomamos el punto completo. Levantamos, pasamos por 2, levantamos y pasamos por 2. De nuevo vamos con el siguiente punto, que es este. Vamos a pasar por este espacio, el que se nos forma de cada puntito. Tomamos hebra, levantamos, pasamos por 2, nos quedan 2 en el gancho, tomamos hebra y pasamos por las últimas 2. Levantamos acá, tomamos hebra, pasamos por este espacio de acá que se nos ha formado de este punto de la vuelta anterior. Sacamos hebra, tomamos hebra, pasamos por 2, levantamos, tomamos hebra y pasamos por 2. Levantamos acá, nos vamos al siguiente punto, que es este. Tomamos hebra, traemos, pasamos por ese mismo espacio, levantamos, tomamos hebra y pasamos por 2. Nos quedan 2 en el gancho. Tomamos hebra, pasamos por los últimos 2. Damos altura acá, tomamos hebra, nos vamos a este siguiente espacio, tomando el punto completo, tomamos hebra, pasamos por ese espacio, ahí nos regresamos, tomamos hebra, pasamos por 2, levantamos, tomamos hebra y pasamos por las últimas 2. Nos queda una acá, tomamos hebra, se nos forman 2. Pasamos acá, tomamos hebra, se nos forman 4. Regresamos, tomamos hebra, regresamos por el mismo espacio, pasamos, levantamos, nos quedan 3 hebras en el gancho, tomamos hebra, pasamos solo por 2, levantamos, se nos forman 2, tomamos hebra y pasamos por las últimas 2. Levantamos acá, tomamos hebra, nos vamos al siguiente punto, insertamos, tomamos hebra, levantamos, tomamos hebra, pasamos por 2, levantamos, tomamos hebra y pasamos por 2. Nos vamos al siguiente punto. Tomamos el punto completo, tomamos hebra, traemos, tomamos hebra, pasamos por las primeras 2, levantamos, tomamos hebra y pasamos por las últimas 2. Tomamos hebra, nos vamos al siguiente punto. Nos queda de esta forma, tomamos hebra, traemos la hebra, nos quedan 3 acá, siempre en esta parte del punto nos van a quedar 3. Tomamos hebra, vamos a pasar por las primeras 2, nos queda una acá y con esta que sacamos se nos forman 2.
Siempre, siempre nos van a quedar 2 con estos puntos altos. Tomamos hebra, pasamos por las últimas 2. Levantamos, nos vamos al siguiente punto, tomamos hebra, pasamos, levantamos, nos quedan 3, tomamos hebra, pasamos por 2, levantamos, tomamos hebra, pasamos por las últimas 2. Tomamos hebra, nos vamos al siguiente punto, regresamos, tomamos hebra, levantamos, tomamos hebra, pasamos por 2, tomamos hebra y pasamos por las últimas 2. Nos vamos al siguiente punto, tomamos hebra, pasamos por este espacio, tomamos hebra, regresamos, tomamos hebra, pasamos por 2, nos quedan 2, tomamos hebra, pasamos por las últimas 2. Tomamos hebra, nos vamos a este espacio de acá, que es el punto de la vuelta anterior, levantamos, tomamos hebra, pasamos por 2, se nos forman 2, tomamos hebra, pasamos por las últimas 2. Levantamos acá, tomamos hebra, pasamos por el espacio de este puntito, tomándolo completo, lo inclinamos un poquito, pasamos el gancho, traemos hebra, regresamos, se nos forman 3, tomamos hebra, pasamos por 2, nos queda una y sacamos esta, se nos forman 2. Tomamos hebra, pasamos por 2. Tomamos hebra, nos vamos a este espacio de acá, tomamos hebra, regresamos, nos quedan 3, se nos forman 3, tomamos hebra, pasamos por 2, se nos forman 2 de nuevo, tomamos hebra y pasamos por 2. Tomamos hebra, nos vamos al siguiente punto y estamos llegando ya al final. Tomamos hebra, regresamos, levantamos, nos quedan 3 hebras, tomamos hebra, pasamos por 2, se nos forman 2 acá, tomamos hebra, pasamos por las últimas 2. Tomamos hebra, vamos a tejer este último punto, retiramos el marcador, tomamos hebra, vamos a tejer acá, vamos a ver acá que tenemos de acá 1, 2, 3, se nos ven 3 cadenitas, 1, 2, 3. Entonces en la cadenita número 3, que es donde teníamos el marcador, vamos a insertar nuestro gancho. Podemos ver acá, como tenemos inclinado el punto, podemos ver acá 2 hebras, pero acá es el centro del punto, es este espacio que hemos venido marcando acá. Vamos a poner el punto bien derechito y vamos a distinguirlo acá, acá está. Entonces vamos a tomar esta hebra y vamos a tomar esta siguiente para tomar el punto completo, como lo hemos venido haciendo. Tomamos hebra acá, vamos a regresar por ese mismo espacio, levantamos, tomamos hebra, vemos que se nos han formado 3 hebras, vamos a pasar por 2, levantamos, tomamos hebra y pasamos por las últimas 2. Acá vamos a tejer igual como lo hicimos acá, las 2 cadenitas de altura. Siempre vamos a contar nuestros puntos al final. Contémoslos para ver si tenemos los 20 o hemos dejado algún puntito por el centro sin tejer. Este es el primer punto alto. Tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20. Con este último que acabamos de tejer. Así de parejito nos debe de ir el tejido si lo vamos a ir tejiendo con la misma tensión. La tensión, el tamaño que le vamos dando al puntito. Vamos a continuar con la siguiente vuelta. Al igual como lo hicimos acá, no vamos a cambiar en nada. Tejemos una, damos altura y tejemos 2 cadenitas. Ya que tenemos las 2 cadenitas tejidas, giramos de esta forma, colocamos por esta parte del tejido y vamos a comenzar a tejer la tercera vuelta. Levantamos acá, tomamos hebra, estas cadenitas dijimos que ya nos cuentan como nuestro primer punto alto. Podemos ver acá una que es esta cadenita que vemos acá, es la del último punto alto. Vemos 1, 2, 3. Entonces, este espacio lo dejamos libre y nos vamos a este siguiente, porque si tejemos acá nos va a aumentar un punto. Y si tejemos acá también igual, en la siguiente nos aumenta 1. Nos iría aumentando un punto en cada vuelta. Este lo vamos a dejar libre. El primer espacio, siempre, siempre vamos a dejar libre el primer espacio para continuar con los 20 puntos base. Si tejemos acá se nos van a hacer 21. Nos vamos al siguiente punto, que es este. Este es el segundo punto, este es el primero, pero ya está tejido, que son las cadenitas. Insertamos acá, traemos hebra, pasamos por ese mismo espacio, levantamos acá, tomamos hebra, pasamos por 2, levantamos, tomamos hebra y pasamos por las últimas 2.
Vamos a colocar nuestro marcador en esta segunda cadenita. Si lo contamos así, esta es la segunda, pero así como les acabo de mostrar, sin haber tejido este, se nos ve en cabal el punto alto, una y la segunda cadenita. Entonces vamos a colocar acá nuestro marcador en la segunda cadenita. Vamos a insertar de nuevo el gancho y vamos a continuar tejiendo los puntos altos con la misma secuencia como lo hemos venido haciendo desde el inicio. Y esta parte de acá ya son puntos repetitivos, como ya vimos al inicio cómo tejerlos, entonces vamos a tejerlos de una forma ya sin irles explicando y un poco más rápido. Vámonos al siguiente punto. Tomamos hebra y nos vamos al siguiente punto. Tomamos hebra, nos vamos al siguiente punto. Tomamos hebra, nos vamos al siguiente punto, tomando el punto igual, de la misma forma como lo hemos ido tomando desde el inicio, que es acá, el punto completo. Si tejemos con la misma secuencia, el tejido nos va a ir parejito, no se nos va ni a crecer para los lados, ni se nos va a ir haciendo más pequeño. Llegamos al final de la vuelta, vamos a retirar el marcador. Los marcadores los colocamos para saber cuál es el último punto, para no confundirnos y andarlo buscando. Vamos a tejer este último punto, que no se nos olvide, tomándolo igual como hemos venido tomando tomándolo completo. Acá yo tengo el punto como ha recostado, lo vamos a poner derechito, vemos acá, que ahí está el punto completo. Vamos a tomar estas dos hebras del punto. Vamos a pasar primero por una y nos vamos hasta la otra. Y acá ya lo hemos tomado completo, tomamos hebra, regresamos, levantamos, tomamos hebra, pasamos por dos, tomamos hebra, pasamos por las últimas dos. Igual continuamos. Yo voy a continuar hasta tener de un tamaño ya grande el tejido. La secuencia es lo mismo, siempre vamos a ir subiendo con dos cadenitas y vamos a ir contando siempre los puntos. Ya regreso. Acá está ya la muestra de los puntos altos. He tejido 9 vueltas. Para contar las vueltas podemos notar acá este bordecito que se nos forma. Cada bordecito de estos es una vuelta. Acá tenemos, hasta acá nos llega una y nos inicia la segunda. Podemos notar acá también que se mira diferente el bordecito. Este lo tenemos al igual que este. Y este de acá lo tenemos al igual que este. Es porque cuando llegábamos al final de la vuelta, nosotros nos regresábamos por el otro lado. Recuerdan que girábamos el tejido, entonces una vuelta la tejimos por la parte delantera o del derecho y la otra por la parte de atrás, o sea, el revés. Por eso es que vamos a notar la diferencia entre los puntos. Pero al momento de utilizar la prenda, la vamos a utilizar de cualquier lado porque los dos son iguales. Podemos notar acá. Por un lado se nos mira de esta forma. Por ejemplo, esta es la primera vuelta. Tenemos acá el final de la vuelta y el inicio de la otra. Podemos observar acá cómo se nos nota. Pero si ya nosotros le damos vuelta a esta primera vuelta, ya se nos mira diferente. Acá se nos mira solo el bordecito. Es porque esta vuelta la tejimos por esta parte. Y cuando comenzamos la otra ya la tejimos por este. Entonces, por eso tenemos diferente lo que es a un lado y al otro, pero así vamos a encontrarlo en todas las vueltas. Así lo vamos a encontrar de este lado. Lo único que cambia es que acá se nos ve así y acá se nos mira cabal el bordecito. No se nos miran como estas 3 hebras que vemos acá. Acá podemos ver 1, 2, 3 y acá va enganchado el punto de la vuelta que continúa. Y así vamos a encontrar. Tenemos esta acá, que la vemos de esta forma, y nos saltamos esta y vemos que esta también se nos ve igual. Nos saltamos esta y vemos que esta también se nos ve igual. Pero si vemos esta, tenemos acá así,
con el bordecito por este lado. Igual nos saltamos esta y vemos que acá también tenemos el bordecito igual. Y así es como nos va a ir quedando este tejido. Este es un tejido muy fácil de tejer y nos crece bastante porque como es un punto alto, entonces se nos nota la diferencia entre vuelta y vuelta, así nos crece. Así es como nos va a quedar. Nos ha quedado un tejido bien cuadradito, es porque lo hemos tejido con la misma tensión. Si comparamos lo que es este costado con aquel, podemos observar que los tenemos iguales. Podemos ver acá y son 9 vueltas las que tenemos y 20 puntos altos de ancho, 9 de altura y 20 de ancho. Hemos tejido los puntos holgaditos, pero se ven muy bien. Al tejerlos más apretados, esta muestra va a ser más pequeña. Lo importante es que nos queden parejitos y nos quede cuadradito. Si el tejido que vamos a elaborar es cuadrado, no debe de ir quedando cuadradito. También depende del grosor del hilo. Como ya les he dicho, cuando estamos empezando a tejer es bueno tejer con hilo, o sea, lana gruesa, que de preferencia que no sean colores oscuros, y también utilizar un gancho de acorde a la numeración que el fabricante acá nos esté indicando. Yo ya he terminado acá de tejer lo que son los puntos altos. Vamos a pasar a conocer lo que es su símbolo y su abreviatura. Es un tejido muy fácil de tejer y nos crece bastante porque como es un punto alto, entonces se nos nota la diferencia entre vuelta y vuelta, así nos crece. Así es como nos va a quedar. Nos ha quedado un tejido bien cuadradito, es porque lo hemos tejido con la misma tensión. Si comparamos lo que es este costado con aquel, podemos observar que los tenemos iguales. Podemos ver acá y son 9 vueltas las que tenemos y 20 puntos altos de ancho, 9 de altura y 20 de ancho. Hemos tejido los puntos holgaditos, pero se ven muy bien. Al tejerlos más apretados, esta muestra va a ser más pequeña. Lo importante es que nos queden parejitos y nos quede cuadradito. Si el tejido que vamos a elaborar es cuadrado, no debe de ir quedando cuadradito. También depende del grosor del hilo. Como ya les he dicho, cuando estamos empezando a tejer es bueno tejer con hilo, o sea, lana gruesa, que de preferencia que no sean colores oscuros, y también utilizar un gancho de acorde a la numeración que el fabricante acá nos esté indicando. Yo ya he terminado acá de tejer lo que son los puntos altos. Vamos a pasar a conocer lo que es su símbolo y su abreviatura. Como ya sabemos, su nombre es punto alto y este es su símbolo, esta es su abreviatura. Cuando nosotros nos encontremos un diagrama con estos símbolos, ya vamos a conocer que este es un punto alto, esta de acá es una cadenita. Así son los símbolos. Este es el del punto alto y esta es su abreviatura, pero si vamos a encontrar un diagrama, lo vamos a encontrar escrito de esta forma. Primero vamos a encontrar su cadenita, que es la cadenita base, las que nosotros tejimos al inicio, y luego vamos a encontrar su símbolo. Acá también, cuando la vuelta ya vamos avanzando, lo que es al inicio, acá sería al inicio, encontraríamos las 3 cadenitas acá, pero como solo hemos dibujado la primera y la segunda vuelta, acá encontraríamos las 3 cadenitas y nos vendríamos de regreso con la vuelta de los puntos altos hasta llegar acá. Acá finalizamos normal con el punto alto y arriba encontraríamos las 3 cadenitas, esas 3 cadenitas que ya nos sustituyen a nuestro primer punto alto. Tendríamos acá las 3 cadenitas y acá tendríamos normal ya el símbolo del punto alto, que es este. Les muestro acá lo que es el símbolo escrito y los puntos ya tejidos. Acá tenemos esta que es la cadenita, es esta que tejimos al inicio. Y este que es el símbolo es este, el punto alto. Podemos ir conociendo de esta forma poco a poco lo que es los puntos básicos del tejido de crochet. Ya con esta base que nosotros tenemos, nosotros ya podemos tejer una prenda, cualquier prenda que nosotros querramos, desde
zapatitos para bebés, mantitas, bufandas, blusas, gorros, carteras, todo lo que nosotros querramos. Con este punto lo podemos ir tejiendo y a veces van acompañados de algunos otros puntos también, pero solo acá tenemos ya una base fundamental para tejer una prenda. Cualquier proyecto que nosotros querramos podemos dar inicio con este punto. Así es como hemos llegado ya al final de este paso a paso. Espero que el video les haya gustado y no solo eso, espero que los motive para empezar a tejer sus prendas. Como les digo, este canal es para todos, todos son muy bienvenidos, las personitas que ya pueden tejer como también las que aún no pueden, pero acá vamos a aprender. Yo les agradezco, muchísimas gracias por estar acá. Yo me despido, será hasta la próxima. Pero antes, si el video les ha gustado, si es así, me podrían regalar un like, suscribirse a mi canal, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les notifique al momento que yo suba un nuevo video. Compartir con más personas para que esta enseñanza llegue a muchas más personas. Bendiciones para todos. Será hasta la próxima si es que Dios así nos lo permite. Adiós.